Buenas, profesor, ¿qué tal? Buenos días, les saluda André Castro Mijos. En esta parte voy a hablar acerca de los cálculos de peraltes y radios de nuestro alineamiento que hemos realizado. Después de haber hecho las líneas tangentes con los radios mínimos, procedimos a hacer el alineamiento de toda la carretera que se había diseñado. Por lo tanto, se observó que algunas curvas no cumplían con el criterio. Por lo tanto, voy a explicar a continuación. En la curva 1 se aprecia que después del alineamiento y verificar que no se cumple la normativa para esa velocidad, se hizo cambio de velocidad a 30 km por hora, con un radio de 35 metros. Con este radio procedemos a hacer el cálculo en el ábaco, dando aproximadamente 7.4% de peralte. Posterior, en la curva 2, después, de igual manera, hacer el lineamiento y verificar que no cumple la normativa para esa velocidad, se hizo un cambio a 50 kilómetros. Nuestra velocidad en sí es de 60, pero lo modificamos a 50 para que con un radio de 90 nos permita llegar a un peralte de 7.9%, cumpliendo con la normativa requerida. En la curva 3, se siguió con la misma velocidad, 50 km por hora, con la misma curvatura de radio 90, ya que la norma te permite tener los 90 metros, igual manteniendo el peralte del 7.9% que nos da acá en el abaco. En la curva 4, igual seguimos con la velocidad 50, igual tenemos otra curva de 90, de radio 90, manteniendo el peralte del 7.9%. Y en la curva 5, de igual manera, mantiene el 50 km por hora, con un radio de 90 metros y su peralte de 7.9 calculado en el abaco. Hemos decidido trabajar con un radio más grande, ya que nos permite tener un poco menos de peralte y a la misma vez nos, nos permite diseñar con otro tipo de radios que se adecúen a la normativa en la que se basa, que mi anterior compañero ya explicó. Posterior, se hizo el cálculo de las curvas de transición, que en sí son las curvas, son las curvas que nos permiten tener una vista, un alcance antes de llegar a la curva total, ¿no? Se analiza a través de las tablas 302.11b, en el cual nos restringe o nos da luz verde para poder diseñar sin estas curvas de transición. A la misma vez, hay una tabla que se usa, bueno, la tabla 302.11b se usa para carreteras de tercera clase. Acá están las velocidades permitidas con los radios mínimos. Si tú tienes más de esto, menos de esto, obligatoriamente poner tu curva de transición. Ahora, estos son para las autopistas. Este es otro tipo de criterio. Estamos trabajando con el 302.11b. Cálculo de clotoides, o también llamadas espirales de Euler, son a través de 4 criterios que están en la normativa. Primero, la disminución de la acción de fuerza centrífuga a través de esta fórmula, el A mínimo. Recordar que el A mínimo siempre es de acuerdo al R, ¿no? Si tú ves un R en esa curva de transición que estás trabajando, no estarías hallando el A mínimo, sino el A en ese punto de radio. Criterio 2, la limitación de variación por estética y guía óptico, es el radio elegido tercios entre, el A tiene que estar entre el R tercios y el R en sí. El criterio 3, desarrollo de peralte, es la longitud mínima, la diferencia del ancho de carril por el PF menos PI sobre el IP max. Y por último, el criterio 4, la longitud mínima por norma, que es 30 metros.
Otro tipo de método que estamos usando es el método gráfico, con la tabla 302.10, en el cual hay velocidades aproximadas con radios mínimos aproximados. No son exactos, a veces tendrás radios que son exactos, pero esto te ayudaría que tú tengas un aproximado y puedas acercar, ¿no? Sin necesidad de hacer ya los cálculos eh, escritos, ¿no? Los cuatro criterios. Pero es importante. Pero por temas de tiempo, en el tema de la transición o en el tema acá de la exposición, se hizo con el método gráfico. Aquí en la curvatura 1 seleccioné, este es a la izquierda, ven ya en el lineamiento original. Eh, Acá lo hice un copy con las líneas tangentes y procedí a usar la tabla, ¿no? Usar la tabla anterior. Ubiqué la velocidad que estoy usando de 50 kilómetros. En ese radio es de 90, pero me aproximé al 89 y por lo tanto procedí a ponerle 45. 45 curva de transición, siguiendo los métodos que el profesor explicó, bueno, pues explicó usándole el Civil, ¿no? Para hacerlo más rápido. En la curva 2, de igual manera, eh, igual la misma radio de 90, se tomó la misma velocidad y se hizo la transición, teniendo una curva con la transición, ¿no? Los rosados y el rojo y la curva. En la curva 3, esto sí fue una velocidad, es la reducción que se hizo a 30 kilómetros por hora, con un radio de 30. La transición también se corrigió, bueno, la transición que botaba la tabla, 30 metros, hizo la transición. Y aquí está con la, la envoltura de Euler. En la curva 4, de igual manera, 30 kilómetros por hora, es la reducción que hubo por temas de radio, la que pueda cumplir la normativa. Igual, la transición nos vota que es 30 metros, por lo tanto es la transición. Y por último, en la curva 5, igual, esto sí es una curvatura que estamos trabajando con 50 kilómetros por hora, un radio de 90, según la tabla 45 metros, y se aplica la clotoide. Gracias por su atención. Hasta luego.